Ya miren, yo creo que del 1 sí o sí sale algo. Siempre piden intervalos en donde hay que estudiar dónde una función crece o decrece. ¿Sí? Entonces hagamos alguno del 1, partamos por eso. Y ahí vamos explicando teoría y haciendo todo. De esas, ¿con cuál tienen más problemas en calcular la derivada? Porque fíjense que hay algunas con polinomio, algunas con raíz, algunas con exponenciales, con trigonométricas, con logaritmos. Yo en la B me perdí. En la B. Ya damos la B y después vemos si hacemos otro más. Yo creo que vamos a alcanzar a hacer de todo un poquito, también explicando obviamente lo necesario. Ya, ese. Se nos pide estudiar o encontrar intervalos abiertos, o sea que no hay que considerar justo donde pase que sea cero, donde esta función crece y donde decrece. ¿Cómo hacemos eso? ¿Se acuerdan que una función crece cuando es como así, ¿cierto? Decrece cuando es como así. Entonces, ¿cuándo va a crecer? Cuando la pendiente de la recta tangente sea positiva, o sea, la derivada sea positiva. ¿Sí? Porque la derivada era eso. Ustedes ponen una tangente y la pendiente de esa recta era la derivada. ¿Sí? Entonces, sí o sí hay que derivar, obvio, es un curso de cálculo. Entonces, hallamos la derivada de f. ¿Cuál sería? ¿O cómo la encontramos? Fíjense que esta función es una función que es una multiplicación, ¿cierto? Por un lado está la x y por otro la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces teníamos una regla para el producto. ¿Se acuerdan cuál es? Esa tienen que sabérsela. Esa es la regla del producto. ¿Sí? Deriva del primero, segundo sin derivar, más lo mismo pero al revés. ¿Sí? Y entonces, escribámosla de forma simbólica, después la calculamos para que vean lo que queda. Sería la derivada de la x, que ya sabemos que esa es 1, ¿sí? Por la segunda sin derivar, más la x sin derivar por la derivada de la raíz, ¿cierto? Esa sería la regla. Ya, la derivada de x, como les decía, es 1, pero ¿cómo derivamos la raíz? La que aparece, la que está aquí. Esa, ¿cómo se deriva? De partida, ¿se sabe la derivada de la raíz o saben calcularla? Es que uno después de que la calcula varias veces se la aprende de memoria, pero cuando no, ¿qué es lo que uno hace? La raíz de x, pongámosle x, es lo mismo que x a la 1/2, ¿cierto? Ya, ¿cómo se derivaba eso? ¿Cómo se derivaban las potencias? Exponente baja, ¿cierto? Y además al exponente le restábamos 1. Esa era la regla. Quedaría 1/2 menos 1. Queda así. ¿Sí? Y si quieren lo escriben abajo, porque como queda exponente negativo, pueden pasarlo abajo con exponente positivo. Entonces, esa, pues, como les digo, yo me la aprendí de memoria en su momento. Derivada de la raíz es 1 partido 2 veces la raíz. ¿Sí? No es tan difícil.
Ya, entonces, ¿cómo sería en este caso? Derivada de la raíz debería ser 1 dividido en 2 veces la raíz, ¿cierto? Ya, pero aquí hay un problema, que es que no es raíz de x, sino que es raíz de otra cosa. Entonces, cuando hay una composición de funciones, nosotros teníamos que usar la regla de la cadena. ¿Ya? ¿Y qué es lo que decía la regla de la cadena? Cuando ustedes tienen compuestas, van derivando de afuera hacia adentro, ¿sí? Y van multiplicando por las derivadas de lo de adentro, siempre. Entonces, lo que está más afuera, ¿qué sería? La raíz. ¿Está derivada la raíz? Sí, listo. Multiplicamos por. ¿Qué es lo que está adentro de la raíz? Es todo eso. Entonces, habría que multiplicar por la derivada de eso. ¿Sí? Quizás estoy suponiendo que la regla de la cadena la dominan bien. ¿Eso lo captan, sí? ¿O no? ¿Sí? Ya, ¿y cuál es la derivada de ese paréntesis? Menos 2x, ¿cierto? Porque la derivada de la constante, 0. Los dos los simplificamos. Y ahí tendríamos la derivada de la raíz. Entonces, conclusión. ¿Cuál es la derivada de nuestra función f? Que es la que nos dan inicialmente. Esta ni la calculé, porque es facilita. Es 1, ¿cierto? ¿Sí? Esto de acá es eso. ¿Y la otra, cómo nos va a quedar? El x, ¿sí? Multiplica eso. Eso es lo que acabamos de calcular. O sea, quedaría menos x al cuadrado esa es. ¿Ya? Entonces, así como está, no es fácil de trabajar, porque a nosotros nos interesa el signo. Como habíamos dicho, si la derivada es positiva, la recta tangente tiene pendiente positiva, o sea que la función crece. ¿Sí? Si la derivada es negativa, significa que la función decrece. Entonces, ¿cómo tendríamos que trabajar eso? Hay raíces. ¿Será que podemos juntar esas dos cosas? ¿Se puede o no? Son dos fracciones. ¿Cuánto nos quedaría? Cuando multiplicamos las dos raíces queda eso, ¿cierto? Cuando multiplicamos al otro lado nos quedaría eso. ¿Y qué nos queda en el denominador? Eso. Ahí está la derivada. ¿Se puede escribir más bonita? Claro que sí. Juntamos los x cuadrados, serían 2x cuadrados, y factorizamos por el 2. Eso es lo para que quede más simple. Y entonces, ahí tenemos la derivada. ¿Qué hacemos con ella? De partida, ¿cuáles son los puntos críticos? O dicho de otra forma, ¿cuándo la derivada se hace 0? ¿En 4? Casi. Si fuera 4, esto se hace 0, el denominador. Pero lo de arriba no.
x cuadrado igual a 8. ¿Cuándo pasa eso? Que sacan raíz cuadrada cuando el x vale raíz de 8. Eso no es exacto. O menos raíz de 8. De hecho, esto podríamos hacerlo así. ¿Por qué? Porque esto podríamos pensarlo como una suma por diferencia. ¿Sí? Es solamente para que quede mejor. Ya, entonces, ahora sí, es más claro. ¿Cuáles son los puntos críticos? Los puntos críticos son siempre los puntos que anulan a la derivada. ¿Sí? Entonces, al escribirlo así, en su forma factorizada, es fácil sacar las raíces. ¿Sí? O sea, ¿cuándo se hace cero ese factor? Cuando el x vale raíz de 8. ¿Cuándo se hace cero el otro? Cuando el x vale menos raíz de 8. ¿Sí? Ya, pues ya hagamos la tabla de signos. Porque eso es lo que nos interesa, el signo. ¿Sí? ¿Cómo se hacía la tabla de signos? ¿Se acuerdan? Esto hay que dominarlo sí o sí. Hacíamos una tablita, ¿cierto? Donde aquí íbamos poniendo los factores. ¿Sí? En este caso sería el raíz de 8 menos x, el raíz de 8 más x. Ya, y escribamos igual el del denominador, pero no va a ser necesario ocuparlo. ¿Ahí no se escribía la función? No, se ponen solo los factores. Sí, porque después con el signo de cada factor, nosotros vamos a estudiar el signo de la función completa. ¿Sí? O sea, igual aquí abajo hay que poner sí o sí la f'. Eso sí. Ya, ¿cuáles fueron los puntos críticos? Fueron menos raíz de 8 y raíz de 8, ¿cierto? Esos los ponemos arriba ordenados. ¿Sí? Porque piensen que acá arriba hay una recta real. Entonces tienen que ir ordenados. Iría el menos raíz de 8 y el raíz de 8. ¿Sí? Ya, ¿dónde se hace cero? Un raíz de 8 positivo, ¿cierto? Ahí. ¿Qué ocurre después del raíz de 8? ¿Qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? ¿Positivo? Siempre que tenga menos x, a medida que aumenta el x, ¿qué le va a pasar a la expresión? Va a ir achicando. ¿Sí o no? O sea, mientras más grande el x, más le van a restar. Entonces, si aquí era 0 y le restan algo más grande, va a ser negativo. Hola. Hola. Ya, eso es súper importante, chiquillos. Pero lo pueden saber mirando el signo. ¿Sí? Porque si el signo es negativo, ¿significa qué cosa? Que al final esto es una recta que va para abajo. ¿Sí? Hola. Vaya, guarda gente. ¿Ya? Entonces, después del raíz de 8 es negativo. ¿Y qué ocurre antes del raíz de 8 entonces? Positivo, ¿cierto? Si tienen dudas, chiquillos, de saber el signo, pueden ir evaluando. O sea, antes del raíz de 8 está el 0. ¿Sí? ¿Qué pasa si hacen que el x valga 0? Les da un valor positivo. ¿Sí? Esa es una forma de saber qué signo tiene.
¿Qué ocurre con el siguiente? ¿Cuándo se hacía 0? Ese. ¿En cuál de los dos puntos críticos? En el menos raíz de 8, ¿cierto? Ya. ¿Y qué ocurre después del raíz de 8? ¿Es positivo o es negativo? En este caso es positivo porque estamos sumando el x. Entonces, si el x se hace más grande, el resultado va a ser más grande. ¿Y qué pasa antes del menos raíz de 8? Negativo. ¿Sí? Ya. El otro, el de abajo, en realidad no me importa mucho porque este o es siempre positivo o es 0. Porque es una raíz cuadrada. ¿Sí? De hecho, ¿cuándo se hace 0? Ya que estamos en esa. ¿Cuándo se hace 0 esto? Cuando el x vale ¿cuánto? 4 y menos 4. ¿Sí? Ya, acá arriba, ¿dónde ustedes ubicarían el 4 y el menos 4? ¿Cierto? Porque el raíz de 8 es menos que 4. ¿Sí? Entonces el 4 quedaría, ya, pongámoslo por acá, 4. ¿Y dónde quedaría el menos 4? Por ahí. Esto se hace 0 en esos dos valores. ¿Y qué le pasa al medio? Es positivo porque es una raíz cuadrada. ¿Sí? Y pregunta, ¿qué pasaría de ahí para allá? O de ahí para allá. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el x vale 5? Lo de adentro sería negativo, o sea, la función no está definida. ¿Sí? Entonces, esta función en particular se corta ahí. No está definida para la izquierda de menos 4 o la derecha del 4. ¿Sí? Y ahora estudiamos el signo de la derivada. En estos puntos la derivada no existe. ¿Por qué no existe? Porque tendríamos un 0, pero un 0 que está ¿dónde? En el denominador. ¿Sí? Acuérdense que esa es la derivada. ¿Sí? Ya. Después, ¿qué pasa si nosotros hacemos la multiplicación y división de esos signos? Positivo con negativo, negativo, y dividido en positivo, negativo. ¿Sí? ¿Qué ocurre aquí? En menos raíz de 8. Positivo por 0, ¿sí? Porque esto es positivo. Eso es 0. Multiplicación daría 0. ¿Sí? Entre estos dos, ¿qué pasa si multiplicamos dos positivos y dividimos por un positivo? ¿Qué signo tiene? Positivo, ¿cierto? ¿Qué ocurre justo ahí? Se hace 0 porque este sería 0. ¿Dónde está ese factor? Ahí. ¿Sí? ¿Y el último pedacito? Negativo por positivo dividido positivo. Negativo. ¿Ya? Conclusiones. Si la derivada es negativa, hola, la función, ¿crece o decrece? Decrece, ¿sí? Porque derivada negativa significaba ¿qué cosa? Que la pendiente de la tangente es negativa. ¿Sí?
Entonces, aquí, en ese pedacito, decrece. ¿Qué ocurre entre menos raíz de 8 y raíz de 8? Si la derivada era positiva. Crece, sube. ¿Qué pasa después del raíz de 8? Si la derivada es negativa. Y ahí estamos listos para concluir. Entonces, ¿dónde o en qué intervalo la función decrece? Así, f es decreciente sobre los intervalos de partida S. ¿Cierto? Que sería desde aquí hasta ahí. Y nos preguntaban por intervalos abiertos. Por eso es que no estoy considerando, por ejemplo, ese borde cerrado. Porque podría considerarse, pero da lo mismo si lo consideran o no. En este caso les pedían abierto, así que tiene que ser abierto. Ya, ¿y dónde más decrecen? Desde el raíz de 8 hasta el 4. No, porque esta función no está definida para afuera, por el hecho de que aparezca esto. ¿Sí? O en la misma función original, esta. Fíjate que el dominio es desde el menos 4 hasta el 4. Porque afuera de eso, la raíz te entrega algo negativo adentro. ¿Sí? Pero sí, pues en general te debería ser desde menos infinito hasta los puntos que te van dando. ¿Sí? Ya, ¿y dónde crece? ¿Dónde crece? Ahí, ¿cierto? Que sería ¿qué intervalo? Menos raíz de 8 al raíz de 8. ¿Ya? Y eso era lo que les pedían en el ejercicio, pues encontrar los intervalos donde la función crece y donde decrece. Nada más que eso. Pero nosotros agreguémosle algo. ¿Esta función tiene máximos, tiene mínimos? ¿O no tiene? De partida. Sí, o sea, ahí dijeron que sí. Para que exista un máximo o mínimo, lo buscamos ¿dónde? Donde la derivada se hace 0. ¿Sí? Ya, pero ¿cómo sabemos que efectivamente es uno de esos puntos? Porque antes está decreciendo y después está creciendo. En otras palabras, en este alcanzaría si antes crece y después decrece, un mínimo. Eso es. Ya, ¿y este qué sería? Un máximo. ¿Por qué? Porque crece antes del punto y después del punto decrece. Entonces tiene que ser un máximo. Esto, como les digo, no estaba en el ejercicio, pero lo podemos decir, si de la tabla de signos sale todo. Además, f posee un mínimo local en x. ¿Dónde alcanzaba mínimo? En menos raíz de 8. Y un máximo local en raíz de 8. ¿Sí? Como les digo, eso no lo preguntaban, pero se puede deducir de la tabla inmediatamente. ¿Ya? Consultas, preguntas, ¿alguna duda? A los que llegaron tarde, igual no sé si se alcanzaron a enchufar. Ya no, pero vamos a hacer otro, de lo mismo, ¿sí? Para partirlo desde cero. Ya, y miren, vamos a hacer algo más. Para que veamos que las cuentas que hicimos están bien. La función era x raíz de
16 menos x cuadrado. Esa era la función. Ahí está. De partida, ¿se dan cuenta que no está definida fuera del menos 4, 4? Eso porque la raíz se hacía, o sea, lo de dentro de la raíz se hacía negativo. Ya. ¿Dónde encontramos que alcanzaba máximo y mínimo? En menos raíz de 8 era 1 y el otro era raíz de 8. ¿Se dan cuenta que efectivamente en ese x, miren, la función alcanza su valor? Ahí sí. Alcanza su valor menor. ¿Sí? ¿Y qué pasa en raíz de 8? Alcanza su valor mayor. ¿Qué más? ¿Es también los intervalos que encontramos donde crece y decrece? ¿Sí o no? Vamos a copiar esto mejor al documento. Oh. Ahí. A los que llegaron tarde, por si acaso esto lo voy a subir otro rato, ¿eh? Voy a subir el video y el documento, así que pongan atención, ¿no? Anoten lo necesario. Miren, dijimos que decrecían esos dos intervalos. ¿Es cierto? Del menos 4 al menos raíz de 8. Menos 4 menos raíz de 8. ¿Qué está haciendo la función? Decreciendo. ¿Qué hace entre el menos raíz de 8 y el raíz de 8? Crece. ¿Sí? ¿Y qué hace después del raíz de 8? Decrece. Entonces todas las cuentas que hicimos están bien. ¿Ya? Y básicamente de eso se tratan estos ejercicios. Derivar, juntar términos, estudiar el signo y ahí podemos deducir todo esto. ¿Ya? Ya, ahora sí, uno con todos. ¿Cuál fue el que hicimos recién? El B. ¿Cuál otro? Podríamos hacer de ese ítem. O no sé si es que quieren hacer de los de optimización. Bueno, también vamos a hacer de eso en todo caso. ¿El C? ¿Ya? ¿Qué profe le hace a ustedes? Ya. ¿Alcanzaron a ver toda la materia? Que siempre hallarse se atrasa, ¿sí? ¿Sí? Ya. Que me acuerdo que trabajé con él el 2020, no, 2021, último año de pandemia. Y siempre andaba atrasado. Ya, entonces, esa función. Misma historia, estudiar los intervalos abiertos, eso dice el enunciado, en donde crece y en donde decrece. ¿Sí? Adicionalmente vamos a decir cuáles son máximos, cuáles son mínimos. ¿Ya? Pero ese es otro cuento. Entonces, ¿cómo estudiamos eso? Paso 1. Encontrar la derivada. ¿Sí o sí? Porque, insisto, la derivada es la que a nosotros nos da la pendiente de la tangente. Entonces, si la curva es así, la derivada entrega la pendiente de esa recta. Y si esa recta tiene pendiente positiva es porque la función está creciendo. ¿Sí? Por otra parte, si la pendiente de la tangente es negativa, la función está decreciendo. Ese es el significado de la derivada. ¿Ya? ¿Cómo encontramos esa derivada? Esta es más fácil, sí, que la anterior. Derivada de x, 1, ¿cierto? ¿Y la derivada de 4 partido por x? 4. ¿Sí?
Podríamos escribirlo así, ¿cierto? El x pasarlo como un x a la menos 1. Ahora, ¿o te refería al x cuadrado abajo? Sí. Ah, ya, sí. Pero cambia de signo, sí. Eso hay que tener cuidado. O sea, sí, que al menos 4 dividido x por x. Exacto. ¿Sí? Entonces sería 1. Y si usas la regla de las potencias, el menos 1 baja, ¿cierto? O sea, quedaría un menos 4. ¿Y qué le hacemos al exponente? Restarle 1. Quedaría x a la menos 2. O como dijo la compañera, 1 menos 4 partido en x cuadrado. Eso es. Ya, eso. ¿Cómo lo podríamos juntar todo? Es una fracción, ¿cierto? Tan difícil no es. ¿Cómo nos queda? Al juntar esa fracción. X cuadrado menos 4 dividido en x cuadrado, ¿cierto? ¿Podemos factorizar el numerador? ¿No? Es algo parecido a lo que hicimos antes. X cuadrado menos 4. Es un polinomio de grado 2. ¿Cómo se factoriza? Suma por diferencia. ¿Sí o no? Ya, esta parte es súper importante, chiquillos. Siempre que ustedes calculan la derivada y quieren estudiar intervalos donde crece y decrece, van a tener que factorizar lo más que puedan. ¿Sí? Porque al tener factorizada la expresión van a poder analizar el signo. ¿Ya? Entonces, en este caso, claro, ustedes dicen x cuadrado menos 4, pero eso hay que volver a factorizarlo de alguna forma. ¿Sí? Lo que aparezca hay que factorizarlo. Eso es. Ya, entonces, ¿cuáles serían los puntos críticos de la función? ¿Dónde se hace 0? Piénsenlo así. La gracia de la factorización es que hay multiplicaciones solamente. Entonces, ¿cuándo eso es 0? ¿Y ese? Menos 2. Listo, esos son los puntos críticos. Lo bueno de tener la factorización es que ustedes pueden resolver cada paréntesis por separado. ¿Sí? O sea, una multiplicación es 0 cuando cada uno era 0. Eso era. Ahí están los puntos críticos. La derivada está lo más factorizada que puede estar. No podemos factorizarla más, ¿cierto? Ya está en su forma irreducible. Así que hagamos la tabla de signos. Acá arriba siempre nosotros ponemos los puntos críticos, ¿sí? Ordenados, eso es importante, ordenados. ¿Cuáles serían? Menos 2 y 2, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos poniendo de forma horizontal? Vamos poniendo cada uno de los factores. Sí, lo vamos a incluir porque como está el x cuadrado, eso se hace 0. ¿Sí? Ya, pero ojo, este menos 2 y 2 es donde la derivada se anula. El 0, ¿por qué lo vamos a incluir? No es porque anula la derivada, sino que es porque, claro, queda un denominador 0. O dicho de otra forma, queda un factor que es 0. ¿Sí? Ahí está, por eso lo dejé aparte.
¿Ya? Y acá vamos a poner la derivada completa. ¿Qué es? ¿Qué cosa? Multiplicar esos dos y dividirlo por ese, ¿cierto? Ya. El x menos 2, ¿dónde se hacía 0? ¿Qué pasa si ustedes consideran x que son más grandes que 2? ¿Qué signo tiene? ¿Negativo? Estamos con ese. Piensen en un valor más grande, 3. 3 menos 2 es 1, eso es positivo. Y antes del 2, negativo. ¿Sí? Por ejemplo, tomen el 0. 0 menos 2, eso es negativo. Si les cuesta ver el signo, chiquillos, siempre pueden tomar uno de los puntos y reemplazarlo para saber cuál es el signo. El siguiente, x más 2, ¿dónde se hace 0? Ahí, ¿cierto? ¿Qué ocurre de ahí para allá? ¿Qué signo tiene? ¿Mm? ¿Negativo o positivo? Tomen un número. Menos 2 que esté más a la derecha. El 0. 0 más 2, 2. Eso es positivo. Ya, eso siempre lo pueden hacer. Tomar un número para poder saber el signo. ¿Sí? Ya. Y antes del menos 2, para allá, ahí sí es negativo. ¿Cierto? Ya. El siguiente, el x cuadrado. ¿Dónde se hace 0? En 0, ¿cierto? ¿Y qué pasa para ambos lados? Es siempre positivo, porque da un término al cuadrado. Cualquier potencia par de un número va a dar mayor o igual a 0. Y en este caso, ¿cuándo alcanza el 0? Aquí. Pero afuera de eso, siempre positivo. Ya, entonces, ahora hagamos el producto y división de signos. Fíjense que la derivada es eso por eso dividido eso, ¿cierto? Entonces, en este intervalo, el x menos 2, ¿qué signo tiene? ¿Positivo? Negativo. Ya, entonces ahí, negativo, lo multiplicamos por negativo, da positivo, y si lo dividimos por un positivo, positivo. Ahora, si les complica estar multiplicando y dividiendo signos, multiplíquenlos todos, si es lo mismo. ¿Sí? Ya, aquí, justo aquí, ¿cuál es el resultado? Negativo por 0 dividido en positivo. ¿Cuánto da eso? Positivo. Es por 0. 0. ¿Sí? Si hay un 0 en el numerador, va a dar 0. ¿Sí? Si hay un 0 en el denominador, no va a estar definido. Entonces esto es 0. ¿Qué ocurre aquí? En ese pedacito. ¿Qué signo tiene? Menos por más, menos por más, menos, ¿cierto? Negativo. ¿Qué ocurre justo aquí? Se hace 0, pero el denominador. ¿Y qué pasa si hay un 0 en el denominador? Se indetermina, ¿cierto? ¿Qué pasa en ese pedacito? ¿Qué signo queda? Negativo. ¿Qué ocurre en 2? Hay un 0 en el numerador, se hace 0. ¿Y en el último pedazo? Positivo. Conclusiones. Derivada positiva significa que la función crece o decrece. Crece. Aquí,
nos dice que la función decrece. Aquí, ¿qué nos dice? Que la función decrece. Y aquí, crece. ¿Sí? ¿Debe calcularlo con dispersión inicial? En este no todavía. Pero vamos a hacer uno con puntos de inflexión. Que va a hacer lo mismo, pero con la segunda derivada. Ya, entonces, ¿dónde crece? ¿Dónde crece? Aquí, que sería desde el menos infinito hasta el menos 2. ¿Y dónde más crece? Del 2 al más infinito. ¿Y dónde decrece? En Del- este caso, cuando ya está terminado, indica un salto. Indica una asíntota probablemente. Una asíntota porque fíjate que en ese caso, ¿por qué está indeterminada? Es porque aparece eso. Entonces, cuando pasaba eso, tú tenías asíntotas verticales. ¿Sí? Entonces, esta función, bueno, ahora la voy a dibujar. Decrece, partamos por eso, del menos 2 al 0. ¿Y dónde más? Del 0 al 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando en 0? Analicémoslo antes. La función, ¿qué es lo que hace antes de 0? Está decreciendo. O sea, va a ser algo así probablemente. ¿Sí? ¿Qué está haciendo después de 0? Está haciendo algo así. Y ahí está la asíntota. ¿Sí? Eso significa. La función tiene máximos y mínimos locales o no. ¿Cuáles serían? Ya, el menos 2. El menos 2 sería un máximo o un mínimo. Un máximo porque la función crece y después decrece. En el 2, ¿qué es lo que alcanzaría? Mínimo porque primero decrece y después crece. ¿Sí? X igual a menos 2. En X igual a 2. Eso sería. Veamos si es cierto. Grafiquémosla. Era X más 4 partido en X. Se me olvidó. ¿Sí? Ahí está la función. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los puntos máximo y mínimo que encontramos? El menos 2 y el 2. Ahí está, miren, el menos 2 justo alcanza un máximo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que esa recta es X igual a menos 2? ¿Qué ocurre con la función crece, crece, crece? Llega ahí y empieza a decrecer. ¿Sí? Ya, fíjense que esta cosa se va al menos infinito. Decrece todo el rato. ¿Qué pasa después del 0? Porque en 0 no está definida. Después del 0 sigue decreciendo, pero viene ¿de dónde? Del más infinito. ¿Sí? Y decrece. ¿Hasta dónde decrece? Hasta cuando el X vale 2. Que ese fue el punto de mínimo que dijimos que había. ¿Y qué hace después del 2? Crece todo el rato. ¿Sí?
Entonces, ese es el tipo de análisis que hay que hacer. Obviamente esta gráfica no la tienen que hacer en la prueba, creo yo. ¿O sí? ¿Les piden hacer algún esbozo de la gráfica? ¿No? A veces. Ahí está. Esa sería. ¿Ya? Ojo que eso no es que sea parte del ejercicio, es solo para que visualicen lo que ya encontramos. Me dijo que no me iba a hacer gráfica. Sí, no, sí. Generalmente no lo hacen porque, claro, ¿para qué? ¿Sí? Es solo para que vean eso, que justamente en ese intervalo crece y en ese intervalo también. En este intervalo decrece y en este intervalo también. ¿Ya? Y de verdad, chiquillos, que todos los ejercicios de este estilo son iguales. Derivar, juntar todo, factorizar, sacar puntos críticos, hacer tabla de signos y después ver el signo. ¿Sí? Ese es el esquema mental que tienes que tener para resolver estos ejercicios. Obviamente cada ejercicio va a tener su derivada, su forma de factorizar, pero la forma es la misma. ¿Sí? Ya, entonces están hechos esos dos. Los otros, como les digo, es lo mismo. Derivar, juntar, estudiar signos y en fin. ¿Qué otra cosa les tienen que hacer? Algo con... Miren, el 5 estaba más completo todavía. Tenía todo. Pero dijimos que eso no. No sé si quieren hacer algo del 5 o que veamos inmediatamente algo de optimización. No sé, ¿qué prefieren? Porque el 5 es hacer más o menos lo mismo, solo que más largo. ¿Podría ver el 7? ¿El 7? El 7, Ya, sí. ¿Problema de optimización? ¿Cierto? Es justamente un problema de optimización. Y ahí aprovechamos de explicar todo el proceso de los de optimización. Porfi, antes que se me olvide, ¿pueden firmar esto en la lista? Ahí está. Perdón que no pase, pero estoy lleno de cables. Ese dice, calcular las dimensiones de un rectángulo cuyo perímetro mida 64 metros y su área sea máxima. Este ejercicio es clásico. Ahí está el rectángulo. Nos piden encontrar las dimensiones que cumplan eso. Que el perímetro sea 64 y que el área sea máxima. En todos los problemas de optimización tienen que reconocer dos cosas. La primera es una restricción. Y la segunda es una función que ustedes van a optimizar, que se llama función objetivo. ¿Ya? Independiente, chiquillos, del problema de optimización, esas son las cosas que ustedes tienen que buscar. Una restricción y una función que quieren optimizar. ¿Ya? Entonces, en este problema, ¿cuál sería una restricción? Por restricción me refiero a un dato fijo. 64. El perímetro. ¿Sí? Esa es la restricción. El perímetro tiene que ser 64. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener que empezar a definir variables. A esto le vamos a poner
La parte de abajo pongámosle X. ¿Sí? Puede ser cualquier letra, pero la más fácil. Y a la de al lado pongámosle Y. ¿Cuál sería el perímetro de esa figura? Sería 2X. ¿Por qué 2X? Eso, ¿cierto? Más 2Y tiene que ser 64. O dicho de otra forma, X más Y tiene que ser 32. Es lo mismo, solo que dividí por 2. Ahí tenemos nuestra restricción. ¿De qué sirve la restricción? Está relacionando dos variables. ¿Sí? ¿Y qué cosa es lo que nosotros queremos optimizar? ¿Qué medida? ¿El perímetro? ¿Sí? Entonces, eso, como les decía, es lo importante, chiquillos. Reconocer restricción y reconocer qué cosa es lo que quieren optimizar. ¿Sí? En este caso, ¿qué es lo que se quiere optimizar? El área. ¿Cómo sacan el área de eso? Área del rectángulo. X por Y. ¿Sí o no? Esa es el área del rectángulo. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuántas variables tiene? O sea, ¿cuántas variables independientes? Ahí dice, ¿cuántas variables independientes tiene? Tiene 2. ¿Sí? Porque el área depende de lo que toma el valor de X y Y. Entonces, para eso nosotros usamos la restricción. ¿Sí? Para reducir el número de variables. Porque fíjense, de aquí, de ahí, podemos despejar cualquiera. ¿Cuál podríamos despejar? La Y. ¿Sí? Eso sería. ¿Qué fue lo que hice? El área era X por Y, pero desde la restricción, el Y lo podíamos despejar. ¿Sí? Entonces, eso salió de ahí. Ya, pues y ahora sí, tenemos una función que depende de una variable. Pregunta, ¿el X puede ser cualquier cosa o no? No. ¿Qué valores puede, o sea, en qué intervalo pueden tomar los valores el X? ¿Podría ser negativo? ¿Por qué no? ¿Por qué el X no puede ser negativo? Esto es una distancia. ¿Sí? Siempre que trabajen con distancias, las distancias no pueden ser negativas. Entonces, el X tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? ¿Y tiene alguna otra restricción? O sea, ¿puede ser tan grande como quieran? ¿Cuál es el valor más grande que podría tomar la X? Hay ejercicios donde efectivamente puede ser tan grande como quieran, ¿eh? Pero en este caso tiene un fin. Que lo sacan de aquí. ¿Por qué la Y tampoco puede ser negativa? La Y igual es una distancia. ¿Sí? Y al ser una distancia, el Y tiene que ser positivo. ¿Y esto cuándo es positivo? ¿Mayor? Menor. Sí, porque si es mayor se hace negativo. ¿Sí?
Listo, eso es. Entonces, los problemas de optimización, chiquillos, esa es la parte distinta, que es el planteamiento. En resumen, ¿qué cosas necesitan? Una restricción. ¿Y para qué la necesitan? Porque eso les va a reducir el número de variables. ¿Sí? ¿Qué más necesitan? La función que quieren optimizar. Que eso siempre se los dice el enunciado. Determine la bla 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 de tal forma que algo sea máximo o mínimo. Eso es lo que tienen que optimizar. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué significa optimizar? Significa encontrarle los puntos de máximo o de mínimo. Entonces, primero, derivada. ¿Cuál es la derivada de esa función? 32 menos 2x, ¿cierto? ¿Cuál es la segunda derivada? Calculémosla al tiro. Menos 2. La segunda derivada es negativa. ¿Qué significaba que una segunda derivada fuera negativa? Su punto de inflexión vendría siendo 2. No, el punto de inflexión es cuando la segunda derivada es 0. Esos son los candidatos. ¿Sí? ¿Pero qué pasaba con la segunda derivada negativa? ¿Cómo? La segunda derivada indica los mínimos de máximo. Ya, sí, pero ¿cuál es el significado directo? Porque, por ejemplo, yo le hablo de la primera derivada y ustedes me dicen, ah, eso es la pendiente de la recta tangente. Si es positiva, la función crece. Si es negativa, la función decrece. La segunda derivada, ¿qué es lo que mide? La segunda derivada mide la concavidad. ¿Sí? Si la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo. ¿Ya? Eso es. Si les cuesta aprendérselo, positivo, carita feliz, para arriba. Negativo, carita triste, para abajo. Ya. Eso lo hice al tiro, en realidad lo pueden hacer después, ¿eh? Solo que aprovechando que ya estaba, calculé la segunda derivada. Volvamos al ejercicio. Primera derivada, ahí está. ¿Cuándo la primera derivada es 0? Cuando el x es 16, ¿cierto? O sea, 32 menos 2x es 0. Resuelven la ecuación. El x vale 16. ¿Sí? Y la pregunta, ¿x igual a 16 es un máximo, es un mínimo o no es nada? ¿Cómo se decide? Podrían hacer la tabla de signos, si en realidad es analizar un solo signo. ¿Es un mínimo? ¿Segura? O sea, el ejercicio estaba buscando un área máxima, así que no creo que sea mínimo. ¿Sí? Había que determinar el valor de x para que el área fuera máxima. Este va a ser un máximo, pero ¿por qué? Aquí es donde vamos a hacer dos cosas. Miren, piénsenlo así. Hagamos la tabla va a tener un solo elemento. ¿Dónde se hace 0? Dijimos. En 16, ¿cierto? Ahí se hace 0. ¿Qué pasa para un número menor que 16? Por ejemplo, 0. Positivo. ¿Y qué pasa después de 16? ¿Qué significaba que la derivada fuera positiva? Que crece.
¿Qué significa que la derivada fuera negativa? Decrece. Entonces el punto es un, ahí se nota, máximo. ¿Sí? Ya. ¿Por qué calculé la segunda derivada? Porque miren, dio negativo. La función, ¿para dónde es cóncava? Hacia abajo. Entonces el punto tiene que ser un máximo. ¿Sí? O sea, si ustedes tienen un punto crítico y la función es cóncava para abajo, el punto tiene que ser máximo. Si ustedes tienen una función que es cóncava hacia arriba, el punto crítico tiene que ser un mínimo. Entonces, para eso también sirve la segunda derivada. ¿Sí? O sea, podrían haber hecho eso, o con decir eso basta. Como la función es cóncava hacia abajo, x igual a 16 es un, perdón, máximo. Me había quedado pegado con lo otro. Ya, ¿y este máximo será un máximo local o un máximo global? ¿Cuál era la diferencia? ¿No? Por ejemplo, eso, una función. Ese punto de ahí es un máximo local. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cerquita del punto es lo más grande que puede alcanzar la función. Ese de ahí es un máximo también local porque cerquita del punto es lo más alto que puede alcanzar la función. Pero ¿cuál es la diferencia entre ambos? Ese es solamente local. ¿Por qué? Porque hay uno que es más grande que el otro. Este sería local y a la vez global. Esa es la diferencia. Los máximos y mínimos locales son máximos en un, por así decirlo, en un entorno. ¿Sí? En cambio, los globales son más grandes que todo. Si la función crece y después decrece, el punto es un máximo global, porque después no vuelve a crecer. ¿Sí? O dicho con la segunda derivada, la función es solo cóncava hacia abajo, entonces el punto tiene que ser máximo global. Eso se los digo, no sé si se los piden exactamente así, decir que es un máximo global, pero es un máximo global. ¿Sí? Es el punto que optimiza el problema. ¿Ya? ¿Quedó claro eso, chiquillos? ¿Cuáles son los puntos importantes? A ver, paso 1. ¿Cuál sería un punto importante? Encontrar esto. ¿Sí? Todo problema de optimización tiene que pasar por ahí. ¿Ya? Si eso no lo pueden hacer, no les va a resultar nada más adelante. ¿Sí? La restricción siempre es algo que les dan como dato. ¿Ya? Eso es lo que va a relacionar dos variables o más. ¿Sí? Pero con dos generalmente pasa. ¿Y qué otra cosa tienen que reconocer? La función objetivo, que en este caso es un área. ¿Sí? ¿De qué sirve la restricción? La función objetivo va a tener varias variables. ¿Sí? La restricción, ¿qué es lo que hace? Que nosotros podamos reducir esa variable. ¿Ya? Esa cantidad de variables. Y después que se reduce, ya es un problema de máximos y mínimos. Vaya, estos locos llegaron a meter boche. ¿Ya? ¿Preguntas, chiquillos? Sí, porque ese valor, a ver cómo era la pregunta exacta, era calcule las dimensiones de un rectángulo cuyo perímetro mide y su área sea máxima. Entonces, ¿cuáles serían las dimensiones? X igual a 16, ¿qué unidad? Metros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos trabajando en metros. Y si el X vale 16, ¿cuánto vale el Y?
Sale de la restricción. 16 también. Conclusión. Con un perímetro fijo, ¿cuál es la máxima área que pueden formar? Siempre la del cuadrado. ¿Sí? Eso es. Ya tienen una cierta medida fija y la figura que tiene área más grande con ese perímetro es la que se forma con un cuadrado. Siempre va a ser así. Obviamente tienen que hacer todo el desarrollo, ¿no? Y llegar y ponerlo en la prueba. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos? ¿Les sirvió algo el repaso? ¿Sí? Ya hagamos uno más, pues. No sé si alcanzamos. Quedan 4 minutos. ¿De qué les parecería hacer algo? ¿Sí? ¿Cuál es? A ver, ¿cuál podría ser? Miren, el m tiene un logaritmo más o menos. El 5m. ¿Sí? ¿Les tinca ese o no? Ya, ¿qué es lo que se pide aquí? Dominio, asíntotas, si es que existen, intervalos de monotonía, que son donde crece, donde decrece, extremos, que significan máximos y mínimos, intervalos de concavidad, que significa signo de la segunda derivada, porque la segunda derivada nos decía si era cóncava para arriba o para abajo. Puntos de inflexión. ¿Qué son los puntos de inflexión? ¿Cómo se define un punto de inflexión? Cuando cambia... No, eso está más... Cuando cambia, ¿qué cosa? La concavidad, ¿cierto? ¿Y cuáles son los candidatos? Cuando la segunda derivada es 0. Sí, pero tiene que haber un cambio de concavidad. No basta con que la segunda derivada sea 0. ¿Sí? Ya. O sea, vamos a necesitar ¿qué cosa? La primera y la segunda derivada. Ya, de partida, el dominio, antes de todo. ¿Cuál es el dominio de esa función? Lo pueden sacar directo, ¿no? Se los dejo de ejercicio. Es 0,8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que el logaritmo tiene que tener un argumento mayor que 0. ¿Sí? Entonces, si ustedes se salen de este intervalo, esto de aquí es 0 o negativo. ¿Ya? Entonces, resolver una inecuación nomás. ¿Ya? ¿Cuál es la primera derivada de eso? ¿Cómo se derivaba el logaritmo? Partamos por eso. ¿No se acuerdan? El logaritmo natural, si ustedes lo derivan, da 1 partido por x. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría 1 partido en 8x menos x cuadrado. Ya, ahora, como lo de adentro no es x solamente, tendríamos que usar la regla de la cadena. O sea, multiplicar por la derivada de eso. ¿Cuánto es la derivada de eso? 8 menos 2x. Ya. Ahí está la primera derivada. ¿Sí? ¿Calculamos al tiro la segunda? Hay que ocuparla igual. Ya que estamos en esa.
¿Cómo derivamos eso? Es una división, ¿cierto? ¿Cuál era la regla de la división? Esa se la tienen que saber. Era la derivada de lo de arriba por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar, derivada del de abajo dividido en denominador al cuadrado. ¿Sí? Esa era. Tienen que sabérsela. Así que hoy día de cabeza aprenderse todas esas reglas para mañana. Ya, ¿cómo nos quedaría si hacemos esa regla en esta fracción? Derivada del de arriba, ¿cuánto es? Derivada del 8, 0. Derivada del menos 2x, menos 2. Entonces, derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. ¿Sí? Ya, después, menos el de arriba sin derivar sería... Justo se le ocurre ponerse a cortar pasto ahora. Eso, y el de abajo, derivado, ¿cuánto da? La derivada de eso, que era 8 menos 2x. ¿Sí? Claro que sí, pues. Ya, ¿y todo esto dividido en quién? Todos esos cuadros. ¿Sí? Ya, desarrollemos, no queda de otra. No queda nada más que desarrollar. ¿Cuánto nos va a quedar? 2x cuadrado menos 16x y el otro menos 64 más 32x menos 4x cuadrado. Ahí está, eso es. Lo único que hice fue desarrollar, ¿cierto? Se multiplica ambos, ahí está. Y esto es un cuadrado binomio. ¿Sí? Solo que después con un signo menos cambia de signo todos los términos nomás. Ya, ¿cómo nos queda si es que juntamos todo? ¿Se puede, cierto? Eso da menos 2x cuadrado. Términos con x, ¿cuáles serían? Esos dos, que serían 16x menos el 64. Y si factorizamos por menos 2, ahí está. Acuérdense que en esta parte, chiquillos, lo importante es, después que derivan y hacen todas las cuentas, factorizar porque nos interesa el signo. ¿Sí? Entonces eso es lo que estamos haciendo. Desarrollando todo para poder juntar y ahora vamos a intentar factorizar. Eso. ¿Tiene una factorización conocida? ¿Qué había que hacer en esos casos? ¿Se acuerdan? Era buscar dos números que multiplicados dieran eso y que sumados dieran ese de ahí. ¿Existen? ¿Y cuáles son? 32. ¿Cómo se puede obtener el 32? Sí, pues que al sumarlos no da el 8. Ese es el problema. No, pero ¿Menos 8? No, igual tampoco.
Puta, sí, vamos a tener que hacer la cuadrática, nomás no quería. O lo otro sería, a ver si me resulta, completar cuadrado, que es más fácil. Eso es. Ah, no tiene solución, mejor. ¿Qué pasa si ustedes intentan sacar las raíces de eso? Les va a dar algo complejo. Miren, saquen el discriminante. ¿Cuánto es el discriminante de esa cuadrática? ¿Se acuerdan cómo se calculaba? Era así. ¿Cuánto da? 8 por 8, 64, menos 4 por 32. Ese es el discriminante. ¿Qué signo tiene? Negativo. ¿Qué es lo que les dice un discriminante negativo en una cuadrática? Que no tiene solución. En otras palabras, o es siempre positiva o es siempre negativa. En este caso, ¿sería siempre positiva o siempre negativa? Esa. ¿Negativa? ¿Seguro? La gráfica de esto, ¿cómo es? Más o menos, no exacta. ¿Es cóncava para dónde? ¿Para arriba o para abajo? Olvídense del menos 2 que está afuera. Si aquí había un número positivo, era cóncava para arriba. Y si es que esta cosa es siempre positiva, o sea, tiene un único signo, tiene que ser así. ¿Ya? Entonces, conclusiones. Miren lo que sacamos. Esto es siempre positivo. ¿Sí? Esto está al cuadrado. También. Y si está multiplicado por un menos 2, ¿qué signo va a tener? Negativo. O sea, la función es siempre cóncava para abajo. Entonces, de partida, ¿va a tener puntos de inflexión? No. ¿Por qué? Porque los puntos de inflexión salen de derivada igual a 0. O sea, segunda derivada igual a 0. ¿Sí? Entonces, f no posee puntos de inflexión. Buena conclusión. Ya. ¿Y los intervalos donde crece y decrece, de dónde salían? De aquí, ¿cierto? De ahí salía. De la derivada. Copiémosla. Esa era la derivada. ¿Cuándo se hace 0 la derivada? Tiene un solo punto. ¿Cuándo se hace 0 eso? En 4, ¿cierto? Ya, pagamos la tablita. De partida, ¿qué dijimos del dominio? Antes de todo, era desde el 0 hasta el 8. ¿Cierto? O sea, el análisis solo va a ser en ese intervalo. ¿Sí? Del 0 al 8. No va a ser afuera porque el dominio no lo permite. De hecho, esta cosa no está ni definida ahí ni definida ahí. El 4, ¿dónde lo ubicamos? Al medio, ¿cierto? 4. Se hace 0 ahí, este se hace 0 ahí, se hace 0 ahí. Ya. Este factor, el 8 menos 2x, después del 4, ¿qué signo tiene?
Negativo, ¿cierto? Tomen el 5. 8 menos 2 por 5 es 8 menos 10, eso es negativo. Y antes, no positivo porque no tiene cuadrado. O sea, si toma un número antes del 4, por ejemplo el 3, 8 menos 6 es positivo. ¿Sí? Ya, esto, ¿qué signo tiene entre 0 y 8? Acuérdense que esto es lo que estaba dentro del logaritmo, así que tenía que ser positivo. Ya, pero si no lo ven, igual pueden resolver la inecuación. ¿Sí? Tampoco es tan largo. ¿Y qué pasa si dividimos los signos? ¿Cuánto queda? Positivo, 0, negativo. ¿Qué está haciendo la función entonces? Está creciendo hasta el 4 y después del 4 está decreciendo. Entonces, hagamos el resumen. Ya con esto terminamos. ¿Dónde crece? O sea, claro, ¿dónde crece y dónde decrece? Crece desde 0 hasta el 4. ¿Dónde decrece? Desde el 4 al 8. ¿El 4 es un máximo, mínimo o nada? Si la función crece y después decrece, tiene que ser un máximo, ¿cierto? F alcanza un máximo local, que de hecho es global, ¿eh? Porque la función antes de eso crece y después de eso decrece. No vuelve a crecer. ¿Sí? Así que en realidad es global, pero pongámosle local. En x igual a 4. ¿Qué más sacamos? La concavidad. ¿Cómo era? La segunda derivada era negativa todo el rato. Y o sea que es cóncava hacia abajo en todo el dominio. Porque nunca cambia de signo. ¿Sí? Puntos de inflexión. ¿Tenía? ¿Por qué no tiene? Por eso, ¿cierto? Porque la segunda derivada tiene que valer 0 en un punto de inflexión. ¿Sí? Porque justo en ese punto tiene que cambiar de signo. Entonces tiene que ser 0. Y como no hay puntos con segunda derivada 0, no hay puntos de inflexión. ¿Sí? Y eso es todo. Eso es todo el análisis que hay que hacer. Entonces, intervalos de crecimiento, máximo y mínimo se hace con la primera derivada. Concavidad, puntos de inflexión se hace con la segunda. Y en ambos casos ustedes van a tener que hacer tabla. ¿Ya? Ya, chiquillos, eso sería. YouTube.